¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a su taller de historia. Este, Aquí en el Yucatán Country Club. Bienvenidos y saludos a todos los que han visto este programa. Gracias por sus comentarios. Realmente les agradezco mucho a todos los que les interesa la historia, sobre todo esta parte que estamos viendo, que es una historia contemporánea, de hecho, porque pues lo que les estamos contando tiene de 100 años para acá. Gracias a todos los amigos que nos ven en la República Mexicana. Gracias también a los que nos ven en el extranjero. ¿Okay? Muchos saludos a Camarillo, California. Muchos saludos a Toronto, en Canadá. Muchos saludos también al Perú, Ecuador, que nos mira. Otros países, inclusive de Europa, nos mira también en Alemania. ¿Okay? De Australia nos han mandado también. Hay mexicanos, como les he dicho en otras ocasiones, por todo el mundo. Y qué bueno que quieren saber sus raíces, quieren saber su historia, porque eso es lo importante. ¿Okay? El conocimiento verdadero, ¿okay?, nos da la posibilidad de transformar muchas cosas. También saludo, pues obviamente, a todos los amigos de la República Mexicana, Baja California, Coahuila, Sinaloa, Guadalajara. Muchos saludos a mis amigos de Guadalajara, de Puerto Vallarta también, del estado de Guerrero, de Zihuatanejo, que nos mandan constantemente saludos. Saludo también al estado de Veracruz, Pachuca, Hidalgo, Aguascalientes, ok. Muchos saludos a Aguascalientes, que nos ha mandado saludos, como siempre. Zacatecas, también, esa bellísima ciudad, y también estado, muy colonial, en verdad, con mucha historia. Y pues a todos, aquí a Yucatán, los que estamos aquí en casa, la Ciudad de México, desde luego, Toluca, en fin. Muchas gracias por estar pendientes de estos talleres de historia, sobre todo que estamos ya tocando temas muy importantes y muy interesantes, que conforme vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta de que en algunos lugares de la República este problema que se va a crear, un problema gigantesco sin serlo, va a afectar más a algunos estados que hoy, y lo pueden ver totalmente, especialmente cuando estalle la famosa guerra. Los estados más afectados van a ser Guanajuato, Jalisco, los altos de Jalisco, Michoacán, donde hubo pues cosas muy interesantes que vamos a comentar en su momento. Bien, vamos entonces a continuar, y les comenté la vez pasada de que pues ya se había expulsado al representante del Papa, Monseñor Filippi, y habían tirado una bomba a la casa del arzobispo, y ahora venía un atentado más, que ese sí le va a doler al alma a los mexicanos. El atentado a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó ahí? En donde fue señalado directamente Morones, Calles y el mismo Obregón. Como todos los anteriores, nunca se encontró al culpable. Según la crónica de la época, estamos hablando de hace 99 años, según la crónica de la época, una persona entró a la Basílica de Guadalupe, y estoy hablando de la Basílica Antigua, la colonial, la que hoy en día está abierta, puede uno entrar a verla, pero ya no está ahí la imagen de la Virgen, ya está en la nueva, ¿no? En ese entonces, los que tuvieron la oportunidad de conocer esa basílica cuando era la sede principal, y ahí estaba el manto, la tilma de Juan Diego, pues se encontrarán ustedes de que iba muchísima gente, y me parece que esa basílica funcionó con la Virgen hasta 1976 más o menos, cuando se terminó la basílica inmensa que está a su lado, y la Virgen pasó a la nueva casa, y durante muchísimos años quedó cerrada esa basílica. Hasta antes de la pandemia, esa basílica se volvió a abrir al público y se podía entrar para verla, ¿no? ¿Okay? Bueno, pues fue en la antigua, en la creada en la época de la colonia, donde va a ocurrir este atentado. La crónica, y lo que se investigó, que no se investigó más, fue que había mucha gente, que había una misa, como de costumbre,
la basílica, sobre todo esa, que era mucho más chica, siempre estaba totalmente llena y era muy difícil caminar entre la gente, porque la gente entraba y salía, no había un orden como más o menos hay hoy. Pues que alguien entró, un personaje entró. Los que conocieron esa basílica se acordarán que el altar era el clásico altar donde se daba la misa y te separaba de una bardita, una balaustrada del que oficiaba la misa, del oficiante, del sacerdote. Atrás del altar se encontraba en una especie como de mármol la imagen de la Virgen, la tilma de Juan Diego. Y a un lado, se encontraban dos ángeles, que estaban dos ángeles de mármol que estaban junto a la Virgen. Esos todavía están. Bueno, a la entrada de lo que vendría siendo el altar, pero la gente no podía entrar ahí. El sacerdote cuando daba la comunión bajaba del altar y te ponía en la bardita, en la balaustrada y te daba la comunión. Pero junto a esa bardita había unos floreros de piedra muy bonitos, donde se ponían flores, era muy dado a ponerse flores, donde se ponía flores. Ese florero estaba bastante cerca, en forma diagonal, hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe, que tenía un cristal que en ese entonces no era antibalas. Pero nadie había atentado contra la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues este lugar va a ser el lugar de los hechos. Específicamente, ese florero. Vaya, florerote. Pues que un tipo entra, según nos describieron algunos que luego empezaron a recordar quién había estado junto a ellos y vieron a un sospechoso al que nunca se agarró, a pesar de que se señaló en la prensa, les repito, a Morones, a Calles y a Obregón. Hoy en día todo el mundo sospecha que fue directamente Morones, pero no lo hizo solo. Lo tuvo que haber hecho Calles, con el permiso de Calles, mínimo. Si no es que, y Obregón, pon que no haya dado permiso. Lo supo, pero no hizo nada, no dijo nada. Bueno, en fin. Que un tipo entra con una gabardina, ¿sí? Entra, va metidos entre la gente, era una multitud, no había sana distancia, se va metiendo entre la gente, y va a quedar junto a la balaustrada donde los sacerdotes después de la misa bajaban para dar la comunión. Y él se va yendo hacia una esquina donde estaba uno de esos floreros que les digo. Y en un momento dado, mientras más gente hay, menos cuenta te das. El tipo, según se dice, porque es la única manera, saca una bomba de tiempo, de esas así tipo antiguas, chicas, que la podía agarrar hasta con una mano. Y mientras todos estaban allá en la misa, ya viendo, y otros rompiéndose el pecho con sus mantillas que usaban en esa época, porque las mujeres no podían entrar a un templo sin cubrirse la cabeza, y la gente pues estaba allá pues, en su onda realmente. El tipo saca esa bomba y la mete entre el florero, que había flores de allá de la basílica. Y con la misma, Tintín sale. Pues, un montón de gente sale, pidió con permiso, no ni siquiera eso, los va haciendo a un lado, y logra salir al atrio de la basílica, que es el mismo, es el atrio gigantesco que hoy comparte la basílica nueva con la basílica antigua, un atrio muy grande. Y entonces, a los pocos minutos, se oye una bomba. ¡Pam! No así como en las películas que sale hasta por las ventanas el fuego y todo, no. Es una bombita. No era realmente para destruir o para matar o para ver una bomba como hoy, que es un misil casi. Una bomba casera. Pero obviamente los que estaban cerca sí los lastimó. No hubo muertos, pero sí hubo quemados. Y obviamente nunca había pasado. La multitud sale, corre. Y lo primero que hacen los padres es ver qué le había pasado a la imagen de la Virgen. Porque esa bomba estalló casi junto a la Virgen. Y hoy en día, pues creámoslo o no, en la Basílica Nueva hay una parte, hay una especie como de estante con un cristal antibalas, en donde tú pasas por ahí y lo puedes ver y lo puedes leer, donde hay un crucifijo
un crucifijo que está doblado, está así, está así. Y ese crucifijo, ahí te explican, en la Basílica Nueva, donde está el crucifijo, bien custodiado, está dobladísimo, era como el crucifijo que se ponía en el altar para dar la misa. Te explican que ese crucifijo defendió a la Virgen, porque la bomba al estallar, su centro, el centro de la bomba, que era lo que iba directo a la Virgen para destruir el manto, no era que se lo hubiera destruido, le da el crucifijo, así, le hace así, y eso impide que ¿cómo llamarle? Que el centro del estallido no le dé directo a la Virgen. Y el crucifijo, que tampoco se destruye, se dobló. Y lo podemos ver hoy doblado en ese estante, en un cristal que está exhibido para que ustedes lo vean, y ahí está la explicación. La Virgen obviamente no tuvo ningún rasguño. Se destruyó el florero, el ángel cercano se cuarteó, las bancas cercanas se chamuscaron totalmente, pero a la Virgen no le pasó nada. O sea, a la yate de Juan Diego no le pasó nada. Para los católicos esto significó dos cosas. Uno, un milagro, que no le había pasado nada a la Virgen. Y dos, aunque quizás esa palabra no existía en esa época, la voy a decir, una mega ofensa. Porque primero el Cristo Rey, luego el arzobispo y ahora la Virgen que seguía. Y la Virgen de Guadalupe, eso sí, hasta hoy sigue uniendo a la mayoría de los mexicanos. En los años 50, Vasconcelos comentó en un canal de televisión de la UNAM que México no era católico, era guadalupano. O sea, México, más que cristiano en el sentido normal o natural de la palabra, era guadalupano. No toques a la Virgen de Guadalupe. Y entonces la ofensa era una ofensa al corazón directo del pueblo mexicano. La cosa se empezaba a agravar, a agrandar. El copo de nieve que había caído primero se estaba convirtiendo en una bolita. Y no lo estaba parando nadie. ¿Qué hizo la iglesia con esto? Protestó y denunció. ¿Okay? Los sacerdotes, lo de la basílica, el mismo arzobispo de México protestó y dijo que se aclare esto, denunciaron el caso. Nunca se hizo nada. La prensa señaló directamente a Obregón, a la CROM. Señalaron a morones, como ya les dije. Y no se hizo nada. Al pasar las semanas, y obviamente el expediente no se movió, lo que hizo la iglesia, como todos ustedes saben, es entonces bajar el cuadro. Ya no estaba seguro ahí. Habían fallado una vez. La segunda, quién sabe. Entonces mejor guardarlo, y durante mucho tiempo lo van a guardar hasta que las condiciones estén fijas. Y pusieron una copia. Al final de cuentas, cuando ya pasó toda la persecución, pues pasaron años, lo sacaron otra vez. ¿Okay? Que es el que está allá, ¿okay? El que ya vemos en la Basílica Nueva. Bueno, usted pregunta, ¿por qué no hizo nada Obregón? No lo hizo porque Obregón no quería levantar ámpula o ampolla por lo que estaba pasando. Hoy, aunque no hay un dato que lo diga, ni siquiera doña Hortensia Elías Calles, con toda su sinceridad en sus escritos, lo dice, pero hoy todo el mundo piensa, los historiadores más modernos y que tienen más acceso a muchos documentos, piensa que Obregón lo que no quería era que si la investigación seguía, su brazo derecho más fuerte, que era Calles, iba a estar en un lío. Iba a estar en un lío. ¿Y por qué
tanto interés en Plutarco solamente porque era su compadre, solamente porque era su gran amigo. O sea, tanto amor a Plutarco Elías Calles, ¿qué onda? ¿Por qué? Si ya Benito Juárez se había dicho que en política no hay amigos, hay intereses. Y efectivamente, y aquí viene la respuesta, porque había un interés. Estamos ya en la primavera de 1923. Obregón le quedaba un año. Lo había hecho bien hasta ese momento. Y esto que estaba pasando le estaba moviendo el tapete con los norteamericanos y con la elección del siguiente año. Pero ¿qué tiene que ver esto con la elección del siguiente año? ¿Y qué tiene que ver, sobre todo, más que con el acontecimiento, con la protección descarada que le estaba dando a Calles, o aún peor, a su gente, a Luis N. Morones? Por una razón. Porque desde que llegó el 23, Obregón solamente estaba pensando en quedarse en la presidencia. Así como lo oyen. ¿Quiere parecido con la realidad? Yo diría que no es coincidencia. Obregón quería de alguna manera quedarse, porque sentía él que 4 años era muy poco. Hasta ese momento, no contemos lo del problema religioso, lo había hecho bien, hay que reconocerlo, pero sentía que ya se le acababa el tiempo y decía, tengo que quedarme para que yo solucione lo de la cerca petrolera y yo avance más. Pero había dos cosas muy importantes que impedían, por así decir, a Obregón quedarse. Una era una cuestión moral y otra era una cuestión legal. La moral era que obviamente había un acuerdo con la familia revolucionaria y más con todos ellos que eran sonorenses. Y la segunda, la Constitución. La Constitución hablaba de la no reelección. Obregón no podía quedarse. Estaba cayendo. Si se dio cuenta, que para mí sí se dio porque era un hombre muy inteligente, le estaba valiendo 20. Estaba cayendo en lo mismo que cayó Carranza. ¿Qué tendría y qué tiene otra vez esa sillita que nadie la quiere dejar? Obregón no quería irse, pero tenía que irse. Y como Obregón era un hombre culto, sabía la historia y sabía lo mismo que Carranza sabía, que había ya un precedente, que el mismo Carranza quiso usar ese precedente. ¿Y cuál era ese precedente? El de Porfirio Díaz. Cuando Porfirio Díaz llegó a la presidencia, llegó enarbolando la bandera de la no reelección y agregó la no reelección en la Constitución del 57. Por lo tanto, cuando Porfirio terminó sus 4 años en 1880, ya no podía quedarse, pero no quería irse. Y para que no fuera un descaro, un cinismo descarado, ¿qué hizo Porfirio? Se sale, pero maneja todo para que el candidato oficial sea su compadre, sea Manuel González. Y una vez en el poder, Manuel González, y no él, no Porfirio, cambie la Constitución y vuelva a poner la reelección para que a los 4 años pueda volver Porfirio, cosa que así pasó. Lo logró y por eso volvió y se quedó. Y ese era el antecedente que tenía Obregón y que también tenía Carranza. Y Carranza quiso hacer lo mismo que Porfirio, porque la idea de Carranza era lo mismo, es que estuviera Bonillas, cambiar la Constitución,
volver Carranza y quedarse hasta que se muera. No le salió la jugada, porque Obregón se lo impidió con el plan de Agua Prieta, que acabamos de ver. Pero Obregón caía lo mismo. Y Obregón decía, yo no voy a fracasar como fracasó el viejo. Yo voy a triunfar como triunfó don Porfirio. Porque además el viejo puso un tipo que nadie conocía. Al menos González era un tipo conocido de la política mexicana, y yo voy a poner a alguien que se me sea fiel y leal. Y es aquí, por eso viene que no quiere hacer nada contra Calles, ni nada contra lo que contra sus amigos, porque había pensado en que Calles fuera ese pelele, como lo fue Manuel González en el siglo XIX, o como lo fue Ignacio Bonillas, que no lo logró ser. Él quería a Calles. ¿Y por qué a Calles? Porque Calles era el menos popular en la gente. Calles era un individuo que había demostrado una lealtad total a Álvaro Obregón. Era el general menos general de los generales, como el mismo Obregón le decía. Un hombre hasta cierto punto gris. Le debería el poder a Obregón. Lo podía, al menos así creía Obregón, lo podía manipular. Le sería fiel a Álvaro Obregón, porque evidentemente lo estaba protegiendo de la picota pública. Y si Obregón hubiera querido, lo sacaba en la picota pública y acabaría con la carrera política de Plutarco Elías Calles. Y eso, según Obregón, Calles lo sabía. Por lo tanto, Calles tenía mucha cola que le pisara, y por lo tanto tendría que serle leal por las buenas o por las malas, o por las buenas y las malas, Obregón. Entonces él quería a Calles como sucesor, porque era el único que le garantizaba modificar la Constitución, que no la modificaría Obregón, sino Calles. Y la segunda garantía, entregarle otra vez la presidencia a los 4 años. O sea, la elección sería del 24, se le entregaría del 28. Fíjense todo esto. Por eso no va a hacer ninguna investigación sobre lo que estaba pasando. Esto, según muchos de los autores mexicanos actuales, es la prueba más contundente de que Obregón sabía que detrás de esto estaba mínimo Morones. Y Morones era así de Calles. Y lo vamos a comprobar cuando Calles sea el presidente, y le va a dar mucha fuerza a Morones. Pero no lo quería exhibir, porque ya lo había planeado todo. Y además estaban los gringos también de por medio, en el cual estaba tratando de llegar a un acuerdo, a lo cual no se llegaba tampoco. Primavera de 1923. Obregón estaba entrampado en su propia ambición. Las cosas no estaban saliendo ya como le habían salido en los primeros 3 años. Quizá nunca se imaginó que el grupo de Calles llegara a un extremo tal de atacar los sentimientos religiosos de los mexicanos. O sea, 3 cosas en un mismo año era muchísimo. Lo del Cristo Rey, lo del arzobispo, pero sobre todo lo de la Virgen de Guadalupe. O sea, era para el mexicano, quizá Calles, como no creía en eso, pues era X. Pero para el pueblo mexicano, esto era un ataque contra ellos. Habían aceptado, quizá porque ni siquiera lo sabían, que la Constitución era anticlerical. Estoy hablando del pueblo, que ni cuenta la Constitución, ni lo sabía tal vez. Estaba allá, pero era una letra muerta, como muchas cosas en nuestro país.
Pero ya que ataquen a la Virgen, o sea, que derrumban un monumento a Cristo, e inclusive que ataquen al arzobispo de México, ya eso se estaba pasando de la raya. Pero Calles tenía que ser protegido. Pero aquí viene otra cuestión. ¿Cómo poner a Calles cuando el acuerdo de la familia revolucionaria, y sobre todo un acuerdo reciente después de la muerte de Carranza, era que cuando terminara Obregón, el que seguiría, porque lo había hecho muy bien y le había preparado un camino expeditísimo a don Álvaro, era Fito de la Huerta, también amigo muy cercano de Obregón y también de Calles. Pero Fito tenía un problema grave para Obregón. Era muy querido, tenía mucha gente, era sumamente inteligente y sumamente hábil políticamente hablando, como ya lo había demostrado, y tenía, sobre todo, mucho acercamiento con los indígenas mexicanos, especialmente con los indios yaquis. Y con la relación con los Estados Unidos. Y todos estos méritos que en cualquier país se ven así, como méritos para llegar a ser un buen gobernante o un buen líder, para el mexicano común, para el ambicioso en el poder, lo ve como un obstáculo y lo ven con una envidia y como una competencia y rivalidad. ¿Ya que quiero llegar? Pónganse ustedes en el lugar de Obregón, con la ambición que tenía. A Fito iba a ser mucho más difícil manipularlo, porque a fin de cuentas no era Fito el deudor de Obregón, sino Obregón el deudor de Fito, porque a fin de cuentas fue él el que pacificó a Villa, fue él el que logró hacer unas elecciones quizá perfectas. O sea, Adolfo había preparado todo para que Obregón esté ahí. O sea, que el que le debía, el que le debía la gratitud era Obregón. Entonces, no podía manejar con eso, no podía jugar. En cambio, con Calles sí. Y después de muchísimo pensarlo, Obregón decide sacar la jugada a Adolfo de la Huerta, que estaba esperando obviamente que llegara el 24 para el destape. Estamos en el 23, un año antes, estaba adelantando a Álvaro Obregón, que estaba esperando que lo destapen, cuando Obregón decide que ya no podía esperar más esto, porque las circunstancias se estaban precipitando en muchos aspectos. Adolfo de la Huerta cada vez era más popular en Estados Unidos, era más popular en todo sentido. Los hermanos Alessio Robles, Vito y Miguel lo estaban apoyando muchísimo. El norte del país estaba con Adolfo. Había que jalarlo y decirle la verdad. Y lo clásico que en las buenas épocas del sistema anterior, del PRI, se decía: disciplina ante todo, disciplínate. Y por eso funcionó, porque se disciplinaban casi todos. Y llama Adolfo de la Huerta a Palacio Nacional. Estamos hablando de que ese mes sería quizá mayo, tal vez junio de 1923. El ambiente de Ciudad de México estaba caldeado por lo del arzobispo y por lo de la Virgen de Guadalupe. Pero Adolfo de la Huerta, pues era amigo de todos ellos. Se presenta. ¿Qué pasó, Álvaro? ¿Cómo estás? Siéntate, Fito, le dice. ¿Cómo va esa voz? Bien, Álvaro, bien. Todo bien. Ya te aprendiste más áreas operísticas. Sí, algunas. La vacilada, dice. Hasta que por fin, después que está la cosa, le pasa la mano en el lomo, lo soba. Adolfo aparentemente no parecía
sospechar de pues, todo estaba ya claro desde antes, o sea, dentro de un año él seguiría. Y Obregón suelta la sopa. Fito, te he llamado aquí por varias cosas, pero la principal es la siguiente. Dime, Álvaro, va a haber unos cambios, Fito. ¿Y qué dice doña Hortensia Elías Calles que Adolfo le contestó? ¿En el gabinete, Álvaro? No. En la candidatura a la presidencia dentro de un año. Entonces, Adolfo ya se pone serio. ¿Cómo que la candidatura, Adolfo? ¿A qué te refieres? Adolfo, somos amigos desde hace muchísimos años. Pero hoy por hoy, por lo que está pasando, México necesita otro estilo de persona que gobierne en este país. No te entiendo, Álvaro. Como amigos que somos, Adolfo, te voy a decir la verdad. Va Calles a la presidencia. Y te pido que tú te aguantes y que esperes la siguiente vez. Voy a hablar con Pacholín, que es mi amigo y compadre. ¿Okay? Él no se va a mover. ¿Okay? Él va a ser después. Después de Calles, vas tú. Y entonces Adolfo dice, ¿cómo? Pero, ¿cuál es el motivo de este cambio? Porque las condiciones del país así lo exigen, Adolfo. ¿Okay? Necesito una gente como Plutarco Elías Calles ahí. Pero no te preocupes. Le voy a decir a Plutarco que te deje el secretario de Hacienda, lo manejas muy bien. Dentro de 4 años vas tú. Entonces Adolfo se molesta. Pero era un tipo muy educado. Mira, Álvaro, somos amigos, te conozco, me conoces. Y te voy a decir una cosa, Álvaro. No me parece justo ni honrado lo que estás haciendo. Yo trabajé por ti, Álvaro. Y por eso estás sentado aquí. Y queremos una cosa. Yo te lo agradezco. Y no te estoy diciendo que no lo vas a hacer. Adolfo, tú eres de los más jóvenes. Y Calles es de los más grandes. Tú puedes esperar 4 años. Él va a ser ahorita y el 28 vas tú. Pues no me parece. No me parece porque ya creamos una cosa. ¿Quién me garantiza a mí, Álvaro, que dentro de 4 años vaya a ser yo? Porque me están brincando. Tú ya no vas a estar. O sea, es Plutarco el que lo va a definir. Y aunque somos amigos, no soy tan amigo de Plutarco como de ti. Él va a tener a su gente y en 4 años puede tener a otro tipo de gente. ¿Okay? ¿Quién me lo garantiza? Yo, Adolfo, yo te lo garantizo. Pero tú ya no vas a estar aquí. Bueno, pero tendré influencia. Adolfo, bueno, influencia. ¿Qué pasa, Álvaro? Eso que tengas influencia me suena a lo que quería hacer el viejo Carranza con Ignacio Bonillas. ¿No será que eso quieres? Mira, Adolfo, solo te pido que te disciplines. Esta es mi decisión y no la voy a cambiar. Necesito que tú te disciplines, apoyes a Plutarco, esperes 4 años y dentro de 4 años entonces tú serás el candidato. Se molesta. Ahora se molestó. Pues no estoy de acuerdo. Quedamos en una cosa y no puedes estar cambiando de aquí para allá. Lo que estás haciendo es lo que Carranza nos hizo y te hizo. Y vaya que lo criticaste. Y vaya que nos levantamos contra él. Y vaya que lo derrocamos por lo mismo que tú me estás haciendo a mí, Álvaro. ¿Te das cuenta? Escúchate, Álvaro. Estás haciendo lo mismo del viejo Carranza. Lo mismo. No puedo creer. ¿Dónde está mi amigo Álvaro? Estoy oyendo hablar al viejo Carranza y no a Álvaro. Obregón, que ya está molesto igual, dice: solo te pido disciplina. Eso es todo. Y que esperes 4 años. ¿Puedes o no? Adolfo le contesta: no. 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 O voy con tu apoyo o voy sin tu apoyo. Pero yo voy a la presidencia. Mira, Adolfo, ¿querías que te dijera por qué Calles? Pues bien, Calles tiene agallas. Calles tiene fuerza.
y Calles tiene mi apoyo. Tú ni tienes agallas, ni tienes fuerza, ni tienes mi apoyo. ¿Eso querías oír? Pues eso es. Si te lanzas contra mí, nos haremos enemigos, Adolfo. Y romperás la unidad de la familia revolucionaria. Y Adolfo le contestó: algo así me contaron que te dijo el viejo Carranza. ¿Quién iba a pensar que tú me dirías lo mismo? Obregón no contestó. Sin embargo, tú no obedeciste al viejo Carranza y estás en la presidencia. Pues yo haré lo mismo que hiciste tú, Álvaro. Eres mi ejemplo. Me lanzo de manera independiente. Y se pone de pie Adolfo. Me da mucha pena que terminemos así, Álvaro, pero yo voy a competir de manera independiente contra Plutarco. Si lo haces, utilizaré toda la fuerza del Estado para aplastarte. No lo dudo. No lo dudo. Pero no me subestimes, Álvaro. Tengo mucha fuerza. Obregón, ya furioso, dice: adiós, señor de la Huerta. Adiós, señor presidente. Se levanta y antes de salir de la puerta del palacio se voltea y le dice: mi último consejo, Álvaro, no lo necesito, pero te lo voy a dar. No eres imprescindible para México. Esperemos que no te estalle en la cara como le estalló a Venustiano Carranza. Eso es todo. Adiós, señor presidente. Se rompía la unidad revolucionaria. Ahora peor, porque se rompía la unidad sonorense. Adolfo de la Huerta tenía fuerza. Se sentía decepcionado del amigo. Y todo se va a adelantar en pleno momento álgido, porque faltaba un año, pero todo se está adelantando en esto. La prensa enseguida captó esta escisión entre los sonorenses. Y la prensa, el Universal, el Excelsior y otros periódicos de la época, se van por lo general con Adolfo de la Huerta. Calles no era simpático. Calles, muchos articulistas sacaron que era un error que Obregón apoyara a Calles cuando Calles no tenía el apoyo popular. Claro que eso en ese entonces valía un comino. La votación era pura faramalla. Era la voluntad del presidente saliente. Entonces, que la gente votara o no votara por Calles, eso lo tenía sin cuidado. Al fin de cuentas, ellos manejaban la elección. La fama de la Huerta crece en unas semanas. Y bien, los apoyos. La prensa se da gusto, ¿okay?, en estar preguntando a la gente y encuestas quién, y así como hay unas encuestas y qué opina Adolfo de la Huerta estaba en el top, mientras que Calles, agazapado, protegido por los brazos, o por el brazo, mejor dicho, de Álvaro Obregón. La prensa, ¿okay?, empieza a hacer preguntas a toda la gente: ¿a quién apoya? Lo que hace, ¿a quién apoyaría usted? A los viejos políticos, a los carrancistas que quedaban vivos, a los zapatistas. Y es acá cuando viene una opinión muy importante. A un periodista que no recuerdo en este momento su nombre, pero que se los diré más adelante, se le ocurre entrevistar a un personaje de primera línea que no era simplemente carrancista o zapatista o villista, sino que era nada menos y nada más
que Francisco Villa, que vivía retirado en el norte de la República, en su hacienda duranguense de Canutillo. Y que era una buena idea ir para ver qué tanto había prosperado Francisco Villa, qué tanto había hecho prosperar la región, porque ya no se hablaba de él, estaba totalmente retirado, y aprovechar, preguntarle si sabía lo que estaba ocurriendo en el país, y si lo sabía, y llegaban las elecciones, ¿a quién apoyaría él? Era una super mega entrevista, que si el Centauro del Norte concedía esa entrevista, el reportero que se sacaría un 10. Pero esto lo veremos la próxima semana. Pues muy buenas noches, gracias por acompañarnos y nuestra cita es el próximo lunes a esta misma hora. Muchas gracias y que tengan un excelente inicio de semana.